Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Esta generación. Y vamos a procurar entender en nuestro presente a qué se refirió Jesús con esta frase de esta generación, que la vemos en Mateo capítulo 24, verso 34, y voy a leer el verso 34 y 35, y espero entonces a través de unas notas que tengo, espero compartir y que nos ayude a entender nuestra historia y nuestro presente, y entender si nosotros somos parte de esa generación o cómo nosotros somos esa generación. Así que comienzo leyendo Mateo 24, versos 34 y 35, y dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El verso 35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, comencemos con mirar a quién se refirió Jesús en contexto histórico con esta generación. Y por eso tenemos que mirar las evidencias que la Biblia misma nos da en otras menciones. Y aquí voy a compartir una lista de versos donde entonces podemos ver en contexto otras veces que usa esa misma frase, y uno, como evidencia, al ser un buen estudiante, aplicar una buena exégesis y hermenéutica, uno se puede dar cuenta que, esta generación en todos estos contextos se estaba refiriendo a esa audiencia específica en el primer siglo. Es como decir, a esas personas que naturalmente Jesús les habló. Entonces nos tenemos que hacer esta pregunta. Y la pregunta es: nosotros hoy, 2000 años después, ¿tenemos una razón convincente para interpretar esta generación de otra forma diferente a la que las convincentes evidencias en la Biblia nos dan? ¿Cuál sería, es como decir, cuál sería esa otra interpretación, o cuál sería esa otra razón convincente que tendríamos que tener para decir: no se estaba refiriendo a aquella generación en este texto? Sí, tal vez en los otros textos sí se estaba refiriendo a esa generación, pero en este no. ¿Por qué? Porque entonces, como vimos en el verso 35, cuando dice el cielo y la tierra no pasarán, como decía, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Perdón, lo leí al revés. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, una pregunta que le necesitamos hacer al texto y a la historia, y es cuando se está refiriendo a que el cielo y la tierra desaparecerán. ¿Eso es para interpretarse literalmente, que estaba hablando del cielo y de la tierra, de toda la tierra? ¿O eso es un lenguaje figurativo refiriéndose a la conceptualización, como decir, al mundo predominante, como decir, al sistema que condicionaba la mentalidad, la vida de las personas del primer siglo? Y por eso utiliza esa referencia del cielo y la tierra, refiriéndose simbólicamente, metafóricamente, a el sistema
tanto sociopolítico, tradicional, religioso, que condicionaba a esas personas del primer siglo a su estilo de vida. Y por eso la realidad era que esas tradiciones, esos sistemas y esa, es como decir, todo lo que formalizaba el estilo de vida, la comodidad o la seguridad y confianza, que para muchos era su sistema sociopolítico y su tradición y religión, templo, su ciudad, su supremacía. Vemos cómo todo eso seriamente iba a desaparecer. Todas esas ideas y conceptos. Y lo que sí iba a preservar y a quedar, lo que siempre eternamente, siempre es lo verdadero, el espíritu de la vida, lo que a través de estas historias es Cristo o el reino de Dios, la eterna presencia siempre de todo lo verdadero, de todo lo justo, del espíritu por el cual el ser humano vive. Y así vemos cómo entonces para unas personas, basado a cómo interpretan las escrituras, y te comparto concerniente a eso, la respuesta para los que esperan un reino literal y físico y a un Jesús físico, dicen, esto no se ha cumplido porque el fin de los tiempos o el fin del mundo no ha sucedido y tampoco todavía Cristo ha venido. Como personas, y yo nací en la tradición de fe cristiana. Recuerdo que desde niño llevo toda mi vida escuchando Cristo viene, y que uno entiende y que se le enseña a interpretar toda la Biblia y creer todas estas historias literal. Y por eso, literal, Jesús se fue al cielo, literal. Él del cielo algún día vendrá. Se espera que el mundo será transformado a través de muchos eventos reales, donde el sol se oscurecerá, donde habrán terremotos, eventos catastróficos mundiales. Y ahí entonces los cielos se abrirán y se verán una serie de eventos sobrenaturales, incluyendo la venida física de un ser humano, porque así se cree. Y por eso necesitamos conocer tanto la historia y el contexto histórico de estos versos y ver el lenguaje y cómo se comparte esta literatura para que entonces en nuestro presente nosotros podamos crecer en el entendimiento y ser partícipes de la realidad de unas verdades espirituales al entenderlas y así nosotros ser parte de esta generación. Y por eso está esa gran diferencia, y como les mencionaba, y vuelvo y les digo, por eso en la religión y tradiciones que interpretan las enseñanzas de origen espiritual, literal, tienen que seguir interpretando esto como que será en el futuro, y así lamentablemente pierden en su presente el entendimiento de las enseñanzas o de la enseñanza espiritual más significativa en la historia de toda la humanidad. Imaginémonos que la realidad de la segunda venida de Cristo es el evento más significativo a través de toda la historia de la humanidad que puede suceder dentro de un ser humano. Mientras el ser humano está en vida. Y desde el origen, y cuando menciono el origen, desde enseñanzas
que vienen del oriente, este principio del Espíritu de Dios dentro del ser humano que causa al ser humano a vivir ahora una vida sobrenatural. A eso es lo que desde la eternidad, a eso es lo que desde el oriente enseñan cómo lo que nosotros en el occidente a través de los evangelios llamamos la venida de Cristo, la parusía. Y te voy a compartir algunos versos para que nos ayude a entender en contexto histórico cómo esa generación en nuestro pasado, hace más de 2000 años, esa audiencia en el primer siglo que escucharon tanto la voz de Jesús en el mensaje del evangelio del reino de Dios que era presente. Fueron esas personas que dentro de sí escucharon la voz del Espíritu. Escucharon esa voz interna que los motivó a cambiar en su vida, en su presente. Y por eso en ese proceso natural que escucharon, que reconocieron, que se arrepintieron, se arrepintieron, es esa metamorfosis, ese cambio y dejar ese viejo hombre, ese viejo ser, esas viejas intenciones, esa mentalidad y ser condicionado al mundo de la ilusión y al mundo del contexto que había conformado a uno como persona. Ahora, por escuchar la voz del Espíritu, ahora por escuchar el evangelio de la vida eterna, esos que escucharon vinieron a renacer, a ser vivificados por el poder que las palabras tenían. Las palabras contienen fuerza, fuerza que motiva al ser humano a cambiar y responsabilizarse, asumir, como decir, una nueva mentalidad, un nuevo motivo y responsabilidad en las próximas acciones. Y a eso es lo que naturalmente se refiere con esa venida. La venida que naturalmente el entendimiento de algo causa dentro de las personas para que sus vidas sean transformadas. Y aquí a través de las Escrituras nos está mostrando esa realidad, cómo sucedió con aquella generación. Entonces te comparto algunos de los versos. Versos como Mateo capítulo 24, verso 34, ya lo leímos. Voy a leer Lucas capítulo 17, verso 25, dice: pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Vemos esa frase, esta generación. La pregunta es, según Lucas 17, 25, ¿quién era el Hijo del Hombre en referencia en este contexto? Y tenemos nosotros que, para entender estas enseñanzas, ver en este tipo de literatura, poder distinguir entre cuando el lenguaje es, como decir, histórico, cuando se está refiriendo a eventos históricos reales, pero cuando también el lenguaje es figurativo, es metafórico, es alegórico, es simbólico. ¿Ves? Tenemos que distinguir, porque no todo el lenguaje es para tomarse todo literal, como que cada verso, todo es totalmente literal. Y ahí es donde viene nuestra mala interpretación. Entonces, ¿a quién se refería cuando el Hijo del Hombre venga? Tenemos que crear esta distinción entre la vida histórica del ser humano Jesús, un ser humano como tú y como yo,
Pero todo lo referente a Dios, como Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el abogado defensor, el consolador, Cristo, el Hijo de Dios o el unigénito Hijo de Dios, todos esos sinónimos representan lo mismo, representan la realidad espiritual de el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Y otra que también va en la misma línea o sinónimo es lo que el Hijo del Hombre es cuando el Hijo del Hombre venga. Nosotros que interpretamos, o una persona que lee todo esto y lo interpreta literal, y como está en su fe, esperando que el Hijo del Hombre venga, ¿ves? Porque está esperando a un Jesús físico, a un ser humano que venga del cielo en caballos blancos y millares de personas, o toda esa serie de eventos. Pues se interpreta cuando el Hijo del Hombre venga. Pero estamos interpretando unos términos espirituales. Y el Hijo del Hombre se refiere comenzando con el Hijo. El Hijo tiene que ver el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios dentro del hombre. Por eso es el Hijo del Hombre, que se refiere al Espíritu de Dios dentro del hombre. ¿Qué sucede? Cuando el Espíritu de Dios es reconocido dentro del hombre, ¿ves? El hombre a través de las Escrituras está en un estado muerto. A través de las Escrituras, cuando Jesús vino a los suyos, ellos estaban muertos. Estaban muertos al Espíritu de Dios dentro de ellos. Por eso vino el Evangelio, vinieron las buenas noticias y ellos empezaron a escuchar. Y si leemos Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vemos en lo que llama el Sermón del Monte, vemos cómo Jesús empezó a decir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas con el poder para que ahora la vida de esas personas fueran salvas. La salvación iba a ser siempre a medida que el que oyera las palabras las reconociera y su vida cambiara. No con magia y no en la historia. Jesús no vino en la historia a él ser el Salvador, como a través de la religión. Cuando las religiones se crearon en la historia, hicieron de Jesús un ídolo y lo pedestalizaron. Por eso lo subieron a la gloria de Dios. Y toda esta literatura la formalizaron y la enseñaron como dogmas. Y por eso, como dogmas que se forman en doctrinas, y a las personas se indoctrinaron a creencias de fe. Por eso es: ten fe, cree todo esto y serás salvo tú y tu casa. Cree. Pero desde la historia se enseña a que pases de creer a conocer. Y conocerán la verdad, y la verdad de todo liberta. La salvación no era en que Jesús vino, yo soy el Salvador y todos si me obedecen a mí, creen en mí, yo los salvaré y irán al cielo. No, en la historia Jesús fue un ser humano como tú y como yo, que él obtuvo la salvación en él mismo. La salvación es el Espíritu de Dios dentro del ser humano, así como sucedió en Jesús, el hombre en la historia, que su ser, su humanidad fue vivificada por un motivo inmenso por el cual vivir, al cual él reconoció, realizó, entendió como Dios, mi Padre. Y no se estaba refiriendo a su
Dios en su Viejo Testamento ni a las tradiciones de su pueblo. Por eso todo lo que enseñó era totalmente diferente a lo de su Dios y sus tradiciones de su pueblo. Y por eso los mismos suyos que dijeron, tarde o temprano lo vamos a matar. Y vemos como en la historia, y vamos a ver en el entendimiento de uno de estos versos, cómo era y fue rechazado. Creo que este mismo verso que estábamos leyendo en Lucas. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Y eso es exactamente lo que a través de los evangelios, en una forma de parábola, en una forma de un lenguaje figurativo, que se necesita estar bien pendiente para discernir los versos y las historias. Porque como hemos sido conformados a leer todo como la religión nos lo enseñó, literal, todo esto es histórico y así sucedió, créelo todo, créelo. Y uno no puede extraer la esencia de una enseñanza vivificadora espiritual. Y como no tenemos los maestros que entiendan el lenguaje, las figuras, los símbolos, pues nos quedamos vamos a esperar a que algún día los cielos se abran. Y no, tanto Jesús en la historia fue el ser humano transformado por la realidad que desde el oriente se conoce como Dios, como una verdad, realidad, un espíritu entre todo ser humano siempre presente y por eso incambiable, por eso perfecto, por eso verdadero, por eso justo, por eso perfecto. Por eso Dios es amor y por eso en esa conciencia Jesús, un judío de nacimiento, vino a sus judíos, a sus contemporáneos, a los israelitas, vino a ellos. ¿Por qué solamente a ellos y no a los gentiles? Porque ellos eran los que estaban condicionados a toda su tradición. Y vemos que basado a todas sus creencias, su tradición y a su sistema sociopolítico, vemos que en ese estado estaban muertos a la conciencia de la vida eterna, a la conciencia de lo que Jesús llamó mi Padre y mi Dios. Y vuelvo y repito, cada vez que vemos Dios y Padre a través de las enseñanzas de Jesús en el contexto histórico, no se estaba refiriendo al Dios de su literatura, Jehová, Yahweh, el Dios de las historias del Viejo Testamento. Ese es el Dios de la literatura del Viejo Testamento. Y por eso necesitamos crecer en el entendimiento de la historia y ver cómo en la historia estas historias se crearon para que entonces en nuestro presente entendamos cómo enseñanzas espirituales se comparten, cómo verdades eternas se comparten y no tienen que ser una serie de sucesos históricos verdaderos que pasaron en la historia y que se tienen que comprobar por detalles que sucedieron para que sean significativos. No, como un poema, como una historia, como un mito, como una canción, como una oración, como una frase, una corta frase, como una parábola. Puede tener peso y significado que dentro de una parábola, una historia, un cuento, dentro de una enseñanza espiritual, contenga el significado más
o la realidad más significativa para el entendimiento del ser humano. Que tenga el potencial de cuando es revelado, de cuando el ser humano entiende la enseñanza, entiende que el cuento, la parábola, el mito tiene una enseñanza espiritual, tiene una enseñanza eterna que ha sido útil por miles y miles y miles y miles de años a través de trillones y trillones de personas que nosotros desconocemos. Y esas son los métodos que a través de los evangelios y el Nuevo Testamento la Biblia utiliza. Y eso nos ayudará a entender entonces esto, como dice nuevamente Lucas 17:25. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. No se estaba refiriendo a Jesús. Vemos en la historia, en toda la historia, vemos a Jesús como Jesús representando a Dios, representando a Cristo, Jesucristo. Pero tenemos que diferenciar, porque históricamente esto nos está revelando una verdad. El Hijo del Hombre que sufrió terriblemente, miremoslo de esta forma, fue lo que llamamos Cristo, fue lo que llamamos el Espíritu de Dios dentro del hombre. Es lo que llamamos toda acción verdadera, toda acción justa, toda acción pura y sincera, toda acción honesta y toda acción en paz y en amor, que el hombre por sus muchas razones, ¿ves? Por la ilusión, el hombre que ha sido condicionado a que todo lo que ve, esa apariencia de todo lo que ve, él se cree que todo lo que ve en su exterior es verdadero. Y no entiende en su presente que el mundo está lleno de ilusiones. Y aquí en la revelación de esta enseñanza espiritual, donde nos revela la realidad de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de los seres humanos siempre. Por eso es eterna. Y las acciones de los seres humanos cuando en su presente son totalmente ignorantes de esa presencia. Son ignorantes, como les decía, porque están cautivos al pecado, están cautivos porque sus mentes lo único que ve es la ambición de la ilusión. Y a eso han sido condicionados, y por eso las enseñanzas espirituales tienen el poder para en un proceso, a medida que haya un maestro. Por eso Jesús, como el maestro en la historia de excelencia, que haya un maestro con el espíritu de la vida, paciente para enseñar a los discípulos a desarrollar, a entender, a ver la ilusión del mundo, a entender la realidad de su presente y a descubrir dentro de su ser las riquezas imperecederas. Todo lo materialista, todo lo que el mundo ofrece, sus villas, castillas, sus templos, sus riquezas, la fama, todas esas cosas. Por eso vemos cómo todas esas cosas eran. Eso no es. Eso tiene su brillo y eso tiene su elogio, pero eso no es. Y por eso el énfasis del maestro de enseñanzas eternas, Jesús, el Cristo. Por eso Jesús, el que tenía a Cristo, al Espíritu, al Hijo del Hombre, que se había formado dentro de Jesús. Ese espíritu que a él lo había resucitado, de ese estado también de cómo desde niño había sido formado.
Por eso vemos cuando dice el verso en el capítulo 4 de Mateo que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo y Satanás. Una historia simbólica refiriéndose a lo que pasa dentro del ser humano cuando tiene esas conversaciones con quién, con su propio ser egocéntrico. Que siempre el ser egocéntrico quiere buscar la ilusión, el placer, la vida, lo fácil, el elogio, la gloria. Y el Cristo interior, el Espíritu de Dios dentro de él, en su conciencia de Cristo. No, voy a vivir por esto. Escrito está, o esta es mi verdad. Y vemos esa realidad de lo que seres humanos viven siempre. Y ahí nos da una ilustración de eso. Y por eso es evidente que Jesús fuese ser humano sobrenatural. Y por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Reconocido, y por eso lo siguieron como discípulos. Y como he compartido, necesitamos nosotros mirar a Jesús como un judío de nacimiento que desarrolló su carácter espiritual en el Oriente. Y las enseñanzas que vemos a través de los evangelios se necesitan entender con una mentalidad oriental, porque es el origen de todos los conceptos que vemos a través de los evangelios. Y entonces entenderemos cómo en nuestro presente podemos relacionarnos con Jesús en la historia y entender Cristo, entender el espíritu de la vida, entender esa realidad presente que nosotros en nuestro hoy somos capaces entonces de tener la misma sintonía, de tener el mismo énfasis, de tener la misma motivación a la vida, así como Jesús hace más de 2000 años tuvo. Y ahí está ese espíritu en uno que ha sido salvo. La salvación proviene por el entendimiento de lo espiritual que ahora salva la vida de uno, salva la mentalidad de uno, salva a uno por cómo a uno había sido condicionado en el contexto de su mundo. Lo salva de esa errónea mentalidad por la cual seres humanos a través de la historia han vivido, por ambiciones, por ser egoísta. Y por eso la hipocresía, por eso el enojo, que por cualquier cosa viven encaprichados, inseguros, todas esas realidades de la vida emocional, incontrolables. Y la salvación viene en el entendimiento de cómo uno en su presente vivir por el espíritu de la vida, que entonces motiva a uno a controlarlo todo, a controlarse a sí mismo. Aquellos impulsos que antes me daban para decir, brincar, hacer, y ahora no. Ahora en Cristo, mi ancla, el espíritu de la vida eterna, la presencia de Dios en mí, que ahora en ella soy consciente y activo y enfocado en mi presente vivo. Y ahí está la eterna salvación siempre, en toda generación. Y por eso así vemos cómo esta generación en nuestro pasado, en el contexto del primer siglo, cómo fueron salvos. Fueron salvos dentro de sí mismos por el empoderamiento del Espíritu de Dios dentro de ellos. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo de Dios venga, cuando Cristo venga, cuando el entendimiento
cuando el conocimiento, la información, la enseñanza y el tiempo unan y creen ese momento rápido dentro del ser humano que causa ese, ahora veo lo que me has querido decir, ahora veo lo que me quieres decir, ahora entiendo todo esto. Ahí está ese momento de la iluminación, de lo que antes no se podía percibir, de lo que antes no se veía, no se concebía, no se entendía. Y ahora en un momento entonces, ahora uno pasa de esa oscuridad a la luz, a la iluminación, al entendimiento. Y así es como históricamente nos está compartiendo la venida del Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, cuando es formado dentro del ser humano, cuando el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios, cuando el abogado defensor, cuando el consolador, cuando Cristo, cuando el entendimiento de estas enseñanzas espirituales son comprendidas y ahí causan ahora la vida, el entendimiento de entonces la correcta, buena, justa, perfecta forma de cómo vivir en el presente. Y eso es entrar a la vida eterna. Y por eso vemos como nuevamente en Lucas que nos dice, pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. ¿Cómo sufrió el Hijo del Hombre terriblemente? Pues como el cuento nos los cuenta, como los evangelios nos los cuenta. Cada evangelio está contando un diferente cuento de cómo Cristo murió y resucitó. Cristo es espíritu de vida y vemos cómo terriblemente el Hijo del Hombre sufrió. ¿Cómo? Cuando fue rechazado, cuando continuamente por esa generación fue rechazado. Vemos cómo hubo una generación presente de personas que escucharon la voz del Hijo de Dios, la voz del Espíritu, y la reconocieron y la internalizaron y se arrepintieron y sus vidas cambiaron y comenzaron a vivir los frutos de lo que habían recibido. Pero vemos como otros, esa otra generación que escucharon y no prestaron atención, que ellos consideraron más baluarte para ellos, más significativo la ilusión del mundo, los bienes, nuestra paz, felicidad y contentamiento se encuentra en el contexto histórico, se encuentra en nuestra relación con Roma o se encuentra en nuestra relación con todo lo que lo había condicionado a su mundo. Y vemos cómo rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron al Espíritu Santo, rechazaron al Espíritu de verdad, rechazaron al amor, a la justicia, a la paz, rechazaron a la verdad, rechazaron a Cristo. Y esto nos está contando en un cuento figurativamente esa realidad que desde la historia, como civilizaciones, como la humanidad, hasta nuestro hoy, hasta esta generación, siempre hacen lo mismo. Como diariamente dentro de su ser, seres humanos rechazan al dador de la vida. Lo ejecutan en su Gólgota, en su mente. Lo crucifican rechazando al dador de la vida. Y así es como simbólicamente nos revela cada uno de los evangelios. 4 diferentes versiones nos cuentan cómo en contexto histórico esa generación del primer siglo rechazaron al Espíritu de Dios, rechazaron unas verdades de vida eterna, rechazaron el amor,
rechazaron la paz, rechazaron la hermandad, rechazaron la justicia, rechazaron la vida buena y honesta y sincera. Y vemos entonces el juicio, las consecuencias que las dos generaciones experimentaron. Los que escucharon y su ser fueron transformados. Esa metamorfosis hacia la vida, sus frutos de vida. Y aquellos que escucharon fueron confrontados con la verdad de la vida eterna y continuaron en sus tumbas, continuaron muertos, continuaron entonces sufriendo los dolores por su mentalidad y vida egocéntrica. Y a eso es lo que estas historias nos revelan. El otro verso, el tercero, es Marcos 8:38, dice: si alguien se avergüenza de mí, mira esto, si alguien se avergüenza de mí, escucha, ese mí es la eterna presente voz del Espíritu de la vida justa, la eterna presencia de Dios en ese mí. No se está refiriendo a Jesús, el ser humano, yo, como la religión nos lo han interpretado. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lleno este verso de lenguaje figurativo y simbólico. Y cuando uno mira, cuando vemos el Hijo del Hombre, ves las palabras, como nos dice el verso, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre. Ahí vemos la ley siempre presente. Es lo que entenderíamos mejor como la ley de causa y efecto. Porque nos está diciendo, ves, la persona en medio de esta generación que es tan adúltera, algareta, la persona que se avergüenza, la persona que escucha lo correcto de cómo vivir y no le presta atención, pues ¿qué va a hacer? El juicio, va a sufrir entonces la realidad. Y a eso es lo que se refiere cuando el Hijo del Hombre venga en el poder y la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Todo esto es refiriéndose a todas y cada una de las características o cualidades o atributos que representan lo que Dios es y su reino. Eso es como decir todas y cada una de las cualidades presentes de paz, de amor, de hermandad, de sinceridad, de bien, de justicia y todo lo que entonces presente en el contexto de uno. Toda la vida, toda acción, toda relación, todos y todo es parte de esta vida en sentido, es parte de lo que llamaríamos, es parte de Dios. Por ende, la suprema ley y presencia siempre está. Entonces, el ser humano que activa sus acciones en el mismo sentir, siempre es el que recibe el fruto, el beneficio. Escuchó las palabras y las puso por práctica. Por ende, en su presente va a vivir en medio de generaciones adúlteras, en medio de guerra, en medio de caos, en medio de prostitución, en medio de drogadicción, en medio del ambiente que sea. Aquella persona que dentro de sí escucha a la voz del Hijo de Dios, recibe dentro de sí en su conciencia y mente el deseo. ¿Ves? Ese es el espíritu de yo voy a vivir independientemente de lo que pasa allá afuera y cómo está todo el mundo. Independientemente, yo voy a vivir siempre por la voz eterna que escuché, por la voz del Espíritu
en la paz, en la calma, y en ella voy a crecer. En esa verdad voy a crecer. Y eso es lo que este verso eternamente nos comparte como principio. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es como decir, la persona que no le hace caso al consejo de la justicia, al consejo del bien, cuando venga el evento y el momento que necesita tomar la acción del bien, por cuanto no tiene en su mente, no escuchó, no discernió, no desarrolló el carácter que la voz o la vida que la voz daba, pues entonces va a sufrir las consecuencias. Se me viene a la memoria las personas, y uso este ejemplo con mucho respeto, y una experiencia que en mi familia se pasó. Y tiene que ver con uno en la familia que estaba sufriendo con adicción y a la misma vez su salud estaba afectada. Y cuántos consejos, ¿ves? Los consejos, palabras de vida, tanto consejos médicos como consejos profesionales, como consejos familiares. ¿Ves? La voz de la vida eterna, la voz del consejo. ¿Y qué decidió el familiar? No hacerle caso. Cuando vino el día, otro evento, otra situación, y se encontró muerto. Se encontró, y estoy hablando figurativamente, se encontró sin la capacidad en su ser de tomar la correcta decisión. A eso es lo que me refiero, muerto espiritualmente. Estaba ignorante y estaba cautivo a las fuerzas internas que lo condicionaban, en este caso, a sus deseos y de satisfacer sus emociones y sentimientos por la droga. Y lamentablemente ahí vino el juicio. Y el juicio es la ley eterna que siempre presente es. ¿Y qué sucedió? Entonces, sí, la segunda muerte. Y aquí entonces estoy hablando de la muerte natural, que lo encontraron muerto. Y después la familia tuvimos que saber de la noticia, triste. Pero uso este ejemplo como una realidad que siempre, todos los días, todos nosotros estamos siendo esta generación. Y por eso es que necesitamos vivir y escuchar la voz del Hijo de Dios y que sea formado en nosotros, porque todos los días la vida nos presenta eventos, situaciones, y cómo correspondemos. ¿Correspondemos en la conciencia de la vida o correspondemos en la conciencia que hemos ignorado, que rechazamos, que crucificamos y que matamos al Hijo del Hombre? Y a eso es lo que estas historias nos enseñan. ¿Cómo se cumplió? Esta generación no pasará. Así vemos cómo fue el cumplimiento. El cumplimiento en nuestra historia fue en aquellas personas que al escuchar hicieron caso y decidieron cambiar. Y es lo que siempre sucede. Y es la misma realidad en nuestro presente. Es estar consciente que Dios es la eterna presencia activa siempre como ley, verdad, justicia, pureza, perfección, amor, paz, honestidad y deber. ¿Cuál es el deber de todo? Imaginémonos si esa es nuestra activa conciencia, siempre enfocado y ser auténtico en voy a practicar lo que debo hacer, lo correcto, lo mejor que puedo hacer.
Y voy a autodominarme porque no todas las veces, sí, uno falla la marca, pero ¿qué si uno falla la marca y sí peca y lo hace erróneo? Pero qué bueno sería tener la conciencia que rápido ayuda a uno al reconocimiento y voy a cambiar. Y en mi próxima oportunidad lo voy a mejorar y lo voy a perfeccionar. Y de eso es la vida espiritual. De crecer, de crecer, de crecer, de crecer, de crecer a la medida y a la estatura de un varón perfecto, a la mejor versión capaz en ti. Tenemos el ejemplo de la historia, Jesús el Cristo. Sé tú también tu nombre y que desarrolles dentro de ti el Hijo del Hombre, a Cristo, al Espíritu de Dios dentro de ti, dentro de mí. Por cuanto somos la iglesia, por cuanto somos el templo vivo, piedras vivas donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo, ha alumbrado, ha iluminado nuestras conciencias para que activemos en este presente tal realidad, tal vida posible. Después del deber decía, y estos representan, todo lo que hablé es concerniente a estar consciente de que Dios es la eterna presencia activa siempre como ley, verdad, justicia, pureza, perfección, amor, paz, honestidad y deber. Y estos representan la manifestación en el presente por medio de cada evento, experiencia tanto dentro y fuera de cada uno de nosotros. Por eso Jesús respondió según Juan 5:17, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y ves, es ser consciente en nuestro hoy de la presencia de mi Padre. Mi Padre siempre trabaja. Siempre en cada evento, cada acción, cada suceso, la realidad que Dios es por ser espiritual es activa y es presente. Y la pregunta es, ¿estamos conscientes? ¿Somos esa generación que estamos hoy conscientes en nuestro presente de tal presencia y espíritu para vivir en la misma sintonía y unión con todo lo que Dios es? Y así ser como Jesús dijo, reconocemos que mi Padre siempre trabaja. Esta ley, Dios, este espíritu, la vida, tiene estas características y cualidades. Yo voy a vivir en esas cualidades y características. Y a eso es aquel que es consciente de la presencia de mi Padre. Y por eso entonces en el mismo espíritu de todo lo que el Padre es, uno es. Seguir el espíritu en la ley es hacerlo consciente de que si uno actúa en contra de la ley, recibe las consecuencias justas que la ley contiene. Por eso no se vive solo por creer. Así es como encarnamos al Espíritu en la palabra y la palabra se hace carne en las acciones a través de los conscientes de la perfección del Espíritu Eterno. Así fue como esa generación experimentó dentro de ellos el cumplimiento de las palabras de Jesús en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, la parusía, la venida y presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriéndose a Cristo. Esto fue presencial en esa audiencia del primer siglo, cuando Cristo, el Espíritu de la vida, se reveló dentro de cada uno de ellos en su entendimiento y nueva motivación para responsabilizarse en las acciones de vida eterna. Así como esa generación tuvieron la experiencia de la parusía, de la venida en el
reconocimiento y entendimiento de esa nueva vida que ahora habían sido conscientes. El evangelio, la buena noticia, los concientizó, los empoderó para entonces vivir esa vida. Así como esa generación hace más de 2000 años, así el mismo evangelio eterno, el mismo espíritu es presente en esta generación, en esta realidad de tu vida y de mi vida. Nosotros somos esta generación para entender en nuestro presente cómo vivir la vida eterna. No teniendo que ir a otro sitio, sino toda realidad espiritual cuando la entendemos en nuestro presente y nos responsabilizamos para vivir en la misma esencia. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.